Escrituras nosotros nos damos cuenta de algunas cosas que tienen que ver, que a veces no la estamos aplicando bien u otra vez la estamos aplicando bien, pero no nos damos cuenta. Y Jesús, cuando establece la iglesia, lo hace con un propósito muy claro, y era que todas las personas, toda la raza humana conociera acerca del plan de salvación. Pero algo interesante con relación a la iglesia es que muchas veces nosotros, al pensar en la iglesia, pensamos en ella como una organización. Inclusive, no es que solamente lo pensamos, sino que actuamos como si la iglesia fuera una organización. Cuando yo inicié el ministerio, hace ya de esos 21 años, yo me daba cuenta que sucedían cosas que yo no tenía respuesta, pero era muy observador. Así que pasó el tiempo y por la gracia de Dios descubrí algunas cosas que a lo largo de todo un tiempo he ido compartiendo. Hace 12 años yo aprendí ciertas verdades, ciertos principios que han cambiado y han transformado mi ministerio y ha sido de bendición para la iglesia. Precisamente quiero hablarles de estos principios que pudieran ayudarnos como iglesia a que tuviéramos salud. Yo les hago una pregunta. ¿Han escuchado ustedes acerca de los 8 remedios naturales? ¿Quién han escuchado? Todo adventista ha escuchado por lo menos eso. El Espíritu de Profecía recomienda que para tener una buena salud, usted debería practicar ciertos principios. De hecho, la enfermedad es nada más y nada menos que la violación de esos principios. Cuando usted viola esos principios, ¿qué pasa con el cuerpo? Se enferma. Pues la iglesia también tiene 8 remedios naturales. Interesante. 8 cosas que si la iglesia lo practica, entonces tendría una salud. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos enfermamos, ¿tenemos una vida normal? No. A veces nosotros quisiéramos que la iglesia creciera, ¿sí o no? Que la iglesia se reproduciera también. Pero eso no va a suceder mientras la iglesia muchas veces está enferma. Quiero invitarles en este momento para que vayamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, versículos 26 al 29. Marcos 26 al 29. Jesús presenta allí una parábola, y le voy a decir, él está hablando de la iglesia. A veces nosotros interpretamos la Biblia y no nos damos cuenta que muchas de las enseñanzas de Jesús la dejó plasmada en las Escrituras con el propósito de que sus discípulos, que somos nosotros, la pusiéramos en práctica. ¿Qué pasa? Marcos 4, 26 al 29, dice Jesús allí: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha. ¿De quién está hablando Jesús aquí? Aprenda esto, si no lo sabía. Cuando Jesús habla del reino de Dios, siempre se refiere ¿a quién? A la iglesia. Cuando él habla del reino de Dios aquí, está hablando justamente ¿de qué? De la iglesia. Usted y yo pertenecemos al reino ¿de quién? De Dios. Dígale al que está a su lado: yo pertenezco al reino de Dios. Sí. Si usted estudia todas las parábolas de Jesús y todas sus enseñanzas, cada vez que él menciona el reino de Dios, se está refiriendo ¿a quién? A la iglesia. Así que Jesús está hablando de la iglesia aquí.
El reino de Dios, en otras palabras dice, la iglesia es como un hombre que echa la semilla en la tierra. ¿Y qué pasa? Él se acuesta, se levanta, pero la semilla produce fruto dentro de la tierra y va creciendo. Y como el hombre ignora esto, ¿quiénes han sido o han practicado la agricultura aquí? ¿Verdad? Porque hay bastante. Usted sabe que la agricultura requiere de ciertos principios. Para usted cosechar tiene que haber ¿qué? Sembrado. Si una planta usted no le echa agua, ¿qué va a pasar? Se seca. Así que volvamos al principio de lo que es la iglesia. Yo dije ahorita que la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo viviente. ¿Amén? ¿Alguien dice amén? Amén, sí. La iglesia es un organismo viviente y como todo organismo viviente, responde a ciertas leyes y principios que deben ser aplicados para que tenga salud. ¿Quiénes tienen niños pequeños aquí? Niños pequeños. Ok, o lo han tenido, casi todos. Un niño, cuando yo soy padre, ya mis hijos están ya adolescentes, uno tiene 17, Joshua y Judith que tiene 15. ¿Qué sucede? Cuando ellos estaban pequeños, yo estaba interesado en que ellos crecieran, pero no andaba midiéndolo todos los días, ¿sí o no? Usted tiene niños pequeños, usted lo anda midiendo todos los días. Déjame ver si creciste, mi hijo. Hoy, no. ¿De qué usted se preocupa cuando los niños están pequeños? Que coman, ¿sí o no? Que beban agua, que jueguen, hacen ejercicio con eso, que descansen, que duerman. Nada más y nada menos que usted, que coman bien, que no anden comiendo todo tipo de dulce por ahí, sino que se coman su comida saludable. Porque usted sabe que inmediatamente, si él hace eso, si ese niño, esa niña hace eso, entonces si él come muchas frutas, muchos vegetales, bebe su agua, descansa, el niño va a tener ¿qué? Salud. Y si tiene salud, ¿qué va a pasar? Va a crecer. La iglesia adventista, a lo largo de toda su historia, se ha caracterizado por el crecimiento. La iglesia adventista quiere el crecimiento de sus congregaciones, pero a veces hemos estado preocupados solamente por el crecimiento y no por qué cosa, por la salud. Si no hay salud, no va a haber crecimiento. Cuando usted tiene una iglesia saludable, usted puede tener una iglesia que ni siquiera campaña evangelística usted da. Y la gente llega y se suma. Lo que le estoy diciendo no es algo que yo lo leí por ahí, es que yo lo he practicado. Yo he estado en iglesias grandes como esta, metropolitana, donde he estado prácticamente 3 años sin dar una sola campaña y ha sido la época en que más ha crecido esa iglesia, por la gracia de Dios. Pero ¿qué he cuidado? ¿A qué me he dedicado? A cuidar la salud de la iglesia. Si la iglesia está saludable, entonces la iglesia va a crecer. Nosotros estamos aquí porque nos interesa que el que no conoce a Cristo, ¿qué pasa? Venga. Y eso es importante. De hecho, es la razón de ser de la iglesia. Por eso este tema que estoy presentando en esta mañana es tan importante. Usted, como yo, el pastor Reyes, aquí como el líder espiritual de esta iglesia, deberíamos estar preocupados por el crecimiento de la iglesia, ¿sí o no? Sí. Y la iglesia no crece con miembros. La iglesia crece ¿con qué? Con visitantes, con amigos que vengan que todavía no conocen. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo va a ser? Sí, porque ya el miembro está y hay que conservarlo. Pero el visitante es el que añade, el que se añade y hace que la iglesia crezca. Note usted que Jesús en esta parábola dice que la iglesia crece. Está hablando del reino de Dios. Dice que echa una semilla.
El hombre se levanta, se acuesta, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Y como él no sabe. ¿Sabía usted? Aunque usted es agricultor, usted cumple con ciertos principios para poder tener que una mata produzca fruta. Por ejemplo, si usted siembra una mata de mango, usted va a cosechar ¿qué cosa? Mangos. Pero ¿debe cuidar usted la mata de mango? Sí. ¿Qué usted hace para que la mata de mango pueda crecer saludable? Vamos a ver. ¿Le echa agua? ¿Qué más? Le quita la maleza de alrededor, que son plantas parasitarias que les roban el nutriente. Usted la poda. Mire, mire qué interesante. De hecho, a mí me pasó algo con una mata de mango, justamente, que yo sembré en una casa que vivía. La mata, cuando era una mata de mango de esto de a libra, imagínense, pero unos mangos. El primer año que parió era una matita pequeña, comenzó a parir desde pequeñita. Parió 3 mangos. Yo dije, oh, pero mira, qué bien. Cuando pasó la cosecha, alguien me dijo, pero pódala. La mata todavía no estaba, y yo la recorté un poco. ¿Usted sabe cuánto produjo el siguiente año? 104 mangos. El siguiente año yo dije, no, no la voy a podar porque así me va a producir más. El siguiente año, ¿usted sabe cuánto me produjo? Como 30 y pico de mangos, no recuerdo así la suma, porque yo lo contaba. 30 y algo de mango. Yo digo, ¿pero qué pasó? La persona que era un agrónomo me dijo, es que tú no la podaste. Note usted que la poda, que parece algo malo, óigame, ¿cómo usted le va a cortar las ramas? Produce salud. La iglesia a veces hay que podarla de ciertos males y de ciertas situaciones que hay, que tienen años. Pero note que para usted, con esta mata de mango, usted le pone agua, la pone donde le dé el sol, porque tiene que darle el sol, le quita la maleza de alrededor. Inclusive, algunos le echan hasta qué cosa, su abono también, el abono, importante. Y así la mata y la poda, y así la mata va a producir el fruto abundante. Jesús, hermanos, está interesado en que la iglesia tenga mucho fruto. Amén. En que la iglesia se multiplique, porque Él creó la iglesia para eso. Note usted que el agricultor, aunque hace todo esto, él no sabe cómo crece, ni puede hacer nada para que crezca. Usted no puede agarrar una mata y alarla, de que déjame para que crezca, comenzarla a alar. ¿Qué puede pasar? La va a despregar, la va a arrancar completamente. A veces nosotros en la iglesia hacemos eso. En nuestro interés porque la iglesia crezca, entonces a veces la estamos alando y lo que estamos es dañándola completamente. Cuando nuestra preocupación no debe ser el crecimiento, sino ¿qué cosa? La salud de la iglesia. Hace muchos años, hace más de 20 años, un, un investigador cristiano llamado Christian Schubert hizo una investigación a nivel global, a nivel mundial, en los 5 continentes, en más de 160 países. Tomó muestra de diferentes iglesias grandes, pequeñas, iglesias rurales, iglesias urbanas, y él tomó esa gran muestra y creó un software junto a otro amigo, y entonces trajeron toda esa información para ver qué era lo que hacía, o mejor dicho, qué condiciones presentaban las iglesias que estaban creciendo en el mundo y las que no estaban creciendo. Esto no fue de la iglesia adventista, sino de todas las iglesias, todo el cristianismo. Y él tomó muestra de todas, incluyendo los adventistas, por qué algunas iglesias crecen y por qué otras iglesias no crecen. ¿Por qué hay una iglesia? Note usted, aquí más o menos caben, aquí hay más de 400 personas en este momento. Pero note usted, esta iglesia tiene muchos años posiblemente con esa misma cantidad de miembros.
Entonces hay iglesias que aunque se vean llenas, no están creciendo. Simplemente lo que cambian son ciertas caras y ciertos rostros. Gente que hacía 10 años estaban aquí no están, y otros que no estaban están y ocuparon el lugar. Entonces, cuando una iglesia está creciendo, sencillamente usted lo ve en que está aumentando la cantidad de miembros. Pero cuando la iglesia está estancada o está decreciendo, yo hace unos meses salí de mi último distrito donde estuve antes del que estoy ahora, y esta iglesia le pasó algo increíble. Me refiero a la iglesia central de la Avenida Mella. Esta iglesia el templo tiene capacidad como para 400 miembros. Cuando yo llegué, la iglesia tenía menos de 150 miembros que se reunían el sábado, incluyendo visitas que pudieran ir. Esta iglesia perdió más de 500 miembros en 10 años. A pesar de que la iglesia bautizaba, el proceso de decrecimiento era más rápido que el proceso de crecimiento. De hecho, me enviaron ahí justamente porque me he estado especializando en el tema. Para mí era un reto, yo decía, pero ¿y qué va a pasar aquí? Porque a veces una cosa es lo que usted investiga y lee y otra cosa a veces la realidad. Lo que yo le estoy diciendo aquí, hermano, son cosas prácticas, cosas que la he podido, con la ayuda del Señor, probar en la práctica. Así que muchas iglesias están estancadas, otras iglesias se están decreciendo y nadie se está dando cuenta, y otras están creciendo muy ligeramente, muy lentamente. Ahora, esta investigación que hizo este investigador llamado Christian Schubert reveló que habían 8 características que estaban practicando las iglesias que más rápido estaban creciendo en el mundo entero. No se trataba de cositas que hacía una iglesia, hacía otra, no, sino que era una constante en todas las iglesias que fueron estudiadas prácticamente con este software más de 100,000 iglesias. ¿Cuántas dije? 100,000, incluyendo, y de todas las denominaciones, incluyendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De hecho, esto motivó a que el Departamento de Evangelismo de la División Norteamericana hablara y estableciera un subdepartamento de desarrollo natural de iglesia. De eso queremos hablarle un poco en esta tarde. De hecho, hoy en la tarde, a los que fueron invitados, ya previamente se les avisó, van a participar de una encuesta que van a llenar, precisamente para medir esto, medir la salud de la iglesia, cómo está la iglesia central de Santiago, qué hay en la iglesia central de Santiago. Es como tirarle una foto. Posiblemente a esta iglesia le han tirado muchas fotos, pero nunca una como esa que le vamos a hacer hoy. Es una foto con radiografía. Le va a enseñar los pulmones de la iglesia, cómo está la iglesia, porque es un organismo como viviente. O sea, nunca posiblemente le han hecho una foto como esa a esta iglesia, y le va a decir a ustedes por dónde seguir el camino para que el Señor cumpla el propósito de Dios con esta iglesia. Aprovecho, hermanos, para decirle, aprovechen al pastor Andrés Reyes. O sea, se lo prestaron por un tiempo. Así que aprovechen todo lo que puedan, porque yo entiendo que Dios guía todos los procesos en la vida. Y Dios ha querido que Él esté aquí. Y ha venido con esa disposición de trabajar. Es lo más importante. El pastor es determinante en los procesos de la iglesia. Muy determinante. Y Él está en eso. Así que pónganse ustedes en eso también. ¿Cuáles son las 8 características que encontró esta investigación que tienen las iglesias que más están creciendo en el mundo entero? Y esto es tan práctico, hermano, que desde que usted lo comienza a practicar, de una vez usted comienza a ver el cambio en la iglesia. De una vez. Eso no es de que vamos a ver, vamos a esperar 2 o 3 años. No, inmediatamente usted nota el cambio. Quise presentar el tema porque como en la tarde no van a haber muchos, para que usted se haga un esquema de qué quiere el Señor con esta iglesia. Dios quiere que la iglesia crezca, hermano. Amén. ¿Quiénes creen que Dios quiere que la iglesia crezca?
Porque cuando la iglesia crece significa que más gente que no conocía a Cristo, ¿qué pasa? Están viniendo. Y ese es nuestro propósito. La iglesia no existe para tener escuela sabática, la iglesia no existe para tener cultos, la iglesia no existe para tener reuniones de entrenamiento, sociedad de jóvenes, no. El único propósito por el cual Cristo estableció la iglesia es para que sea una agencia ganadora ¿de qué? De almas. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es para cumplir con eso. Entonces muchas iglesias a veces se quedan allí tranquilitas en las cuatro paredes y dicen, ay, aquí sí está bueno. ¿Cuántos programas buenos? Y los vecinos perdiéndose. Entonces, lo que voy a decirle, póngalo en el contexto del crecimiento de la iglesia y de la salvación de las almas. La primera característica que descubrieron en esta investigación que tienen las iglesias que más están creciendo en el mundo es liderazgo. Pero no cualquier tipo de liderazgo. Ese liderazgo tiene un apellido que se llama capacitador. Una iglesia que crece es una iglesia donde los líderes de ella le enseñan a otros a ser líderes. Y le voy a poner un sencillo ejemplo. Un director de diácono, él no dice, oh, yo soy aquí el matatán, yo soy el mejor, y estos son los ayudantes míos. No, él le enseña a cada diácono cómo ser un buen diácono. Inclusive entrena a algunos que están avanzados para que en el futuro puedan ser, ¿qué cosa? Directores de diácono. Porque nadie debe perpetuarse en el cargo, sino pasar la antorcha y usted se prepara en otras áreas. Los líderes que capacitan hacen esto. Y se descubrió que las iglesias que estaban creciendo tenían líderes que capacitaban a otros para ser líderes. Gloria a Dios. Así que otra característica que descubrieron los investigadores fue que las iglesias que más están creciendo, que tienen salud, tenían ministerios según los dones. ¿Cómo ministerio? Todas las iglesias tienen ministerios, ¿sí o no? Por ejemplo, tenemos la escuela sabática, es un ministerio. ¿Cuál otro? Dorcas es un ministerio. ¿Cuál más? Ministerio infantil. O sea, ustedes, pero ¿son iglesias que tienen ministerio? No, ministerio según qué? Los dones. Los dones, hermano, es un tema ya esto bien que a mí me apasiona bastante, pero los dones son como las herramientas, las armas que Dios nos ha dado. ¿Qué pasaría si usted manda un ejército sin armamento a la guerra? ¿Qué pasaría con ese ejército? 1 millón de soldados, pero sin armas. Lo acribillan a todo. Pero ¿qué pasaría si usted agarra ese 1 millón de soldados y lo manda a la guerra con armas que ellos ni conocen cómo usarlas? Lo mismo. Los dones espirituales son armas, las armas que Dios le ha dado a la iglesia, que la ha equipado con esas armas, con el propósito de que la iglesia vaya al mundo, que es el campo de batalla, a conquistar almas para Cristo. Pero ¿qué sucede? Muchos miembros ni siquiera saben cuáles son sus dones. Muchos miembros dicen, bueno, yo pienso, yo creo que mi don es el de la oración. Esto no es cuestión de creer. Las iglesias que estaban creciendo, todo el mundo sabía quiénes eran sus dones, cuáles eran sus dones, y estaban ubicados en ministerios que estaban acorde con el don. Y le voy a poner un sencillo ejemplo. Imagínese usted, el hermano Pedrito, bueno, ¿quiénes se llaman Pedro aquí? No hay nadie que se llama. El hermano Pedrito es un buen hermano. Llega temprano a la escuela sabática. El hermano siempre está muy servicial, le ayuda a la gente. Pero a alguien se le antoja y dice, mira, el hermano Pedrito es tan bueno que vamos a ponerlo nada más y nada menos como maestro de la escuela sabática. Porque él llega temprano y él estudia su lección. Pero el hermano Pedrito lo que le gusta es ayudarle a la gente. Pero usted lo puso como maestro de la escuela sabática. Y ahí viene el terrible problema. El hermano Pedrito comienza a dar su clase
y comienza a hablar de una cosa, termina hablando de otra, nadie entiende la lección, la gente quiere irse de esa clase, porque el hermano Pedrito ni siquiera deja participar a la gente. ¿Es culpa del hermano Pedrito eso? No. ¿Dónde debería él? Porque el hermano Pedrito, el don que tiene es el don de servicio. ¿Dónde debería estar el hermano Pedrito? Diácono. O podría ser un buen samaritano porque le gusta ayudar, o sea, con las dorcas, trabajar, porque también pueden ser caballeros en las dorcas. Nosotros que hemos hecho el cliché de que nada más son damas, pero también hay buenos samaritanos. Note usted, entonces, ¿qué pasa? El hermano Pedrito dice que yo no sirvo para nada, pastor. Mire, me pusieron como maestro de la escuela sabática y todos los alumnos se me fueron. Y hasta hay gente hablando mal de mí y el hermano se desanima y hasta puede perder su fe. Pero no lo ubicaron donde tenían que ubicarlo. El hermano Pedrito, si lo ponen de diácono, él hace ese trabajo feliz. En una ocasión me pasó una experiencia con un hermano que el hermano era diácono. Hermano, ahí, un super diácono. El hermano tenía como 10 años siendo diácono, pero a alguien en la junta se le ocurrió, en la junta de nombramiento, y el hermano fulano, él puede ser un tremendo anciano. Mire qué bueno es siendo diácono. Así que siendo anciano, él lo hará mejor. Nombraron al hermano. El hermano, después que comenzó el año, que lo quitaron de diácono para ponerlo anciano, pasaron 2 sábados y el hermano no llega a la iglesia. Yo digo, pero ¿qué pasó? 3 sábados. Y lo llamaba y le decía, sí, todo está bien. Me le aparezco en la casa al hermano. ¿Qué pasa? No, mire, pastor, todo está... Entonces se sinceró y me dijo, pastor, es que yo no quiero ser anciano. A mí no me gusta eso. Yo ni sé predicar ni nada. A mí lo que me gusta es ser diácono. Y yo le dije, ese es el problema, es la razón por la que usted no va. Sí, esa es la razón. Yo, pues no hay problema, está nombrado ya, diácono. Y mira, feliz de la vez, hermano, donde me ve, es casi si un papá que me dice. Pero él, alguien creyó que haciendo esto lo estaban ascendiendo, lo estaban poniendo. Y no, él tenía un don de servir. Y allí era donde él se sentía contento. El ministerio según los dones es eso precisamente. Organizar la iglesia de acuerdo. Ya de hecho, hay text que usted llenándolo, usted sabe dónde, en qué cae, y se descubren cuáles son los dones latentes y cuáles son los dones ya confirmados que una persona tiene. Todos ustedes tienen dones que posiblemente no están usando. Tal vez usted conoce uno o dos y son los que usted está usando, pero hay otros que no se han desarrollado porque usted no lo ha usado. Así que es deber, las iglesias que crecen deberían ubicar a la gente en un ministerio que esté acorde con su don. La tercera característica, hermano, es espiritualidad ferviente. Como dije, espiritualidad ferviente. Todo el mundo es espiritual en la iglesia, ¿sí o no? Pero la espiritualidad ferviente no es decir, gloria a Dios, aleluya, y dar par de brincos. Eso no es espiritualidad ferviente. Se ha descrito la espiritualidad ferviente como la gente vive la fe que cree. Una cosa es creer y otra cosa es practicar. Mucha gente, no es decir solamente amén, gloria a Dios. No, qué fervor tienes, hermano. No. Es cómo usted cree, cómo usted practica lo que usted cree. Por ejemplo, ¿quiénes saben que es importante orar? Ahora, ¿cuánto tiempo estamos orando? ¿1 hora? Decimos que vivimos en tiempos como peligrosos. Un cristiano que ora menos de 1 hora está en peligro, como están estos tiempos. ¿Quiénes creen que es importante leer la Biblia? Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la Biblia diariamente? ¿Notan ustedes? Una cosa es creer y otra cosa es ¿qué? Hacer. La espiritualidad ferviente lo que lleva es que la gente practica lo que cree. No tiene doble cara, no tiene 2 cosas, tiene una. ¿Quiénes creen que es importante hacer obra misionera? Amén.
Hay gente que cree que no es importante. Pero note qué tiempo yo dedico a compartir el Evangelio con otros. Y podríamos seguir preguntando, ¿quiénes creen que es importante ayunar? Que el ayuno es importante. Muchísima gente, pero ¿quiénes realmente están ayunando una vez a la semana? Del dicho al hecho, dice el refrán, hay mucho trecho. Entonces, la espiritualidad ferviente es una característica fundamental si queremos experimentar un reavivamiento en nuestra iglesia. Todos queremos un reavivamiento, pero eso no va a suceder simplemente porque lo deseemos. Hay que pasar del dicho al hecho. La cuarta característica que descubrieron que tenían las iglesias que estaban creciendo, que tenían salud en el mundo entero, fue nada más y nada menos estructuras funcionales. Cuando hablamos de estructura, no estamos hablando de solamente aquí el templo entra dentro de eso. Pero estructuras funcionales se aplica más, sobre todo, al aspecto de cómo funciona la iglesia. Recuerde, la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos ¿quiénes? Nosotros. ¿Cómo funciona la iglesia? Y le voy a mencionar algo. Para que usted vea lo que es estructuras funcionales. Sucede que la escuela sabática se inventó un viaje. Hermano, hay una playa que a ustedes les guste. ¿Cuál playa? Playa Grande en Puerto Plata, muy bonita esa playa. Vamos, hermano, y le ponen el programa para el 15. Mañana estamos como a 17. En el calendario se puso en 18, 19. Sucede que a alguien se le ocurrió, la directora de escuela sabática muy cortésmente dijo, hermano, el domingo 18, 19 de abril vamos para Playa Grande, pero la sociedad de jóvenes también puso en el mismo calendario que el siguiente domingo, que es como 25, hay otro paseo para Boca Chica. ¿Qué va a pasar ahí? Uno de los dos paseos se va a caer o los dos van a quedar debilitados. Porque los jóvenes van a jalar con todo lo que tengan para su lado y los de la escuela sabática van a jalar para su lado. Al final, porque nadie tiene, todo el mundo tiene un solo bolsillo. O sea, posiblemente la mayoría no va a poder ir a los dos paseos, ojalá pudieran ir, pero no todos van a poder ir porque para Playa Grande hay que hacer una inversión y más el que tiene familia y para ir para Boca Chica hay otra inversión que también hay que hacer. Entonces, la persona va a terminar haciendo el que más, dicen por ahí, el que más saliva tenga, que trague más hojaldre. Eso es estructuras funcionales. En una iglesia donde todo está organizado, eso no pasa. Este mes tenemos el paseo para allá y dentro de 2 meses o mes y medio tenemos el paseo ¿para dónde? Para Boca Chica hasta que el bolsillo se recupere. Es lo mismo cuando una iglesia dice, un departamento dice, hermano, vamos a repartir unos libros aquí en el sector. Y otro grupo dice, no hermano, vamos a ir a visitar, en la misma tarde vamos a ir a visitar a los enfermos en el hospital. O sea, ya ahí hay un conflicto de estructura. Entonces las estructuras funcionales es ver cómo la iglesia equilibra sus programas, porque son el mismo público. No es que hay una iglesia para ir a repartir libros y hay otra iglesia para ir a visitar a los enfermos, a orar por ellos. Se pueden hacer, pero no ponerle las dos cosas el mismo día, a la misma hora, porque va a haber un choque. Eso significa estructuras funcionales. Culto inspirador. Yo quiero felicitar a la iglesia y a la iniciativa que ha tenido con el pastor Reyes, el hecho de tener un servicio de canto con un grupo que suba. De hecho, Elena de Huay habla que nuestro servicio de canto deberían dirigirlo un grupo de personas, no una persona, porque un grupo motiva a más gente a participar. El culto inspirador es que el culto se convierta en el momento cumbre de la semana. El momento como cumbre de la semana, el clímax de la semana. Durante la semana todos ustedes trabajan, estudian, pasan demasiadas dificultades. Entonces cuando usted viene al culto, usted espera ¿qué cosa? Algo renovador, algo
que lo motive. Para que un culto sea inspirador hay varias cosas que intervienen. La música, los momentos de oración, la predicación tiene que ser inspiradora. Hermanos, ¿a quiénes les gusta que los regañen? Levante la mano, el que le gusta que los regañen, que los regañen. Yo vi un niño allí levantando la mano. Pero ni los niños les gusta que los regañen. Y a veces nuestros sermones se han convertido en regaños, muchas veces. Yo espero que eso no esté pasando aquí en esta iglesia, eso en otras. Aquí eso no pasa. Yo aprendí hace mucho con un pastor, bueno, es el pastor que tiene la iglesia más grande del mundo. Una vez en, en Guatemala se hizo una cumbre de crecimiento mundial. Participaron 60 naciones. Los únicos adventistas que habíamos éramos 5, pero fuimos para aprender un poquito más. Y este pastor que se llama David Yogichov, él tuvo 4 ponencias. De hecho, para poder exponer en esa asamblea, la persona tenía que tener una iglesia mínimo de 10,000 miembros. Todo más de 20 conferencistas, todo, el mínimo eran 10,000 miembros, y una iglesia de 10,000 miembros, porque era hablar de iglesia crecimiento, no era teoría. La teoría la habla cualquiera, la práctica es otra cosa. Y este señor que tiene la iglesia más grande del mundo, tiene más de 1,000,000 de miembros esa iglesia, una congregación con 1,000,000 de miembros, no es una denominación. Él dijo algo que a mí me marcó para siempre, porque yo era de los pastores que me gustaba regañar a los miembros, y agarraba el momento de la predicación para decirle todo lo malo que la iglesia tenía. Yo aprendí, él decía, hermanos, nosotros tenemos que vender esperanza. Cuando dice vender, no es venderla literalmente, sino promover la esperanza. Y él decía, los miembros pasan una semana donde el diablo le da patadas, se le tira de la tercera cuerda, le da con la codera, le aplica la llave de Jack Veneno, le hace de todo. Él no dijo de Jack Veneno, pero dijo que cada miembro tiene una lucha allá afuera. Y cuando viene arrastrándose a la iglesia el día, en el caso de nosotros los adventistas, el sábado, a ver si encuentra motivos para seguir viviendo, motivos para seguir luchando. Y entonces, cuando viene, se encuentra al enemigo aquí predicando. Tú no sirves, tú eres un pecador, tú no haces nada, tú te vas a perder, hermano. A nadie le gusta que le digan, o sea, nadie necesita que le revelen cuáles son sus pecados, sino cómo resolver sus pecados, cómo crecer en la vida. Eso es lo que la gente necesita. Pues todo el mundo sabe que usted no sirve para nada, que usted es un pecador, que usted le ha fallado a Dios 20,000 veces. Es que le diga cómo resuelvo eso, dígamelo, porque ya eso yo lo sé, el diablo me lo ha repetido la semana entera ya. Y eso es, los mensajes que debe predicarse en una iglesia deben ser mensajes de esperanza, hermano. Cristo, note todo lo que enseñó Cristo, muy pocas veces, con excepción de Mateo 23, que le dijo a los fariseos y a los saduceos, le dijo hasta del mal que se iban a morir, le dijo sepulcros blanqueados, de todo. Tuvo su excepción porque estaba terminando su ministerio, a ver si los removía. A veces habrá que remover, pero lo que la gente reacciona más positivamente es cuando usted le predica un mensaje de cómo resolver, cómo puedo crecer, qué puedo hacer para... Tengo una familia disfuncional, denme un mensaje de cómo mejorar mi familia que se está destruyendo. Pastor, mire, ¿cómo hago para tener una vida de oración? Son temas que necesitamos presentar en la iglesia, de crecimiento espiritual. Y el culto inspirador significa que cuando yo vengo, yo tengo que salir de aquí contento y dispuesto a seguir siendo un discípulo de Jesús, seguir compartiendo con otros. Todos necesitamos aprender eso, porque nos enseñaron mal. A mí me enseñaron mal, hermano. Me enseñaron que era para darle fuerte a la gente. No, el púlpito no es para darle fuerte a nadie. Es para decirle a la gente, mira, Dios te ama y Dios quiere que tú hagas esto y esto y esto. Y decirle y motivarlo y decirle, ven, párate, vamos a orar. La gente reacciona mejor así. Si no, estudies el ministerio de Jesús en los evangelios, usted va a notar
que sus mensajes eran de esperanza. La sexta característica son células integrales o grupos pequeños, como los conocemos. Una iglesia que no tiene grupos pequeños, hermano, es una iglesia que no va para ningún lado. De hecho, de todas las características, la que más influye en el crecimiento de la iglesia, si hay una que se pueda decir que es la que más influye, son los grupos pequeños. Porque trata de mostrar una atención personalizada a los miembros. Cuando usted viene aquí, posiblemente usted no conoce al que está sentado allá arriba, ni el que está sentado allá arriba conoce al que está sentado aquí abajo. En las iglesias ya después que pasan de 400 miembros los asistentes, casi la gente ya no se conoce. Usted conoce un grupo, pero no los conoce a todos ni los trata a todos. Pero en los grupos pequeños todo el mundo pertenece a algo. Y es lo que le da sentido de pertenencia a los miembros y a los visitantes también. Es el mayor recurso para retener a los nuevos creyentes, los grupos pequeños. Así que si hay alguien aquí que no cree en los grupos, yo le digo, crea en los grupos. Yo he practicado esto de los grupos pequeños por más de 20 años, desde que comencé en el ministerio. Y yo le digo, si yo tuviera que deshacerme de muchas de las cosas que yo hago en el ministerio, de lo que menos prescindiría sería de los grupos pequeños. Grupos que se reúnen en la semana, grupos que se llaman unos a otros, que cuando alguien está enfermo se visitan, hablan, oran juntos y comparten juntos. La iglesia primitiva era una iglesia de grupos pequeños, por eso fue tan grande y tan novedosa. La séptima característica, hermanos, es el evangelismo según las necesidades. Yo le explicaba al hermano Enoch que a veces cuando usted sale a pescar, yo le hago una pregunta. El hermano me dice que pescaba, el hermano Enoch que pesca. Yo le dije, ¿a usted le pone en la carnada lo que le gusta a usted o lo que le gusta al pez? Él dijo, no, hay que poner lo que le gusta al pez. ¿Quiénes comen lombrices aquí? Nadie. Pero ¿quiénes comen arroz? Entonces usted no le va a poner arroz, habichuela o plátano, un mangú a los peces. Usted le va a poner que una lombriz. O le va a poner un pececito chiquitico, una sardinita para que pique. Entonces el evangelismo según las necesidades no es lo que a mí me gusta que hay que presentarle a la gente. O mejor dicho, no es, vamos a cambiar el término, no es lo que yo necesito, sino lo que ellos necesitan. Si aquí alrededor de la iglesia lo que hay son muchas madres solteras que han divorciadas, con hijos, la iglesia debería embarcarse en un ministerio para atender a esa gente. Si lo que hay es mucha gente necesitada por Diosera, la iglesia debería tener un ministerio para atender y evangelizar a esa gente. Si lo que hay es muchas personas jóvenes que consumen drogas, pues la iglesia debería enfocarse en un ministerio para atender a esa gente. Eso es evangelismo según las necesidades. No es una campañita cada 3 o 4 meses. Es hacer un trabajo continuo con las personas que no conocen a Cristo, estudiando cuáles son sus necesidades, supliéndoselas, porque era lo que Cristo hacía. Cuando Cristo llegaba a un sitio, se acercaba a la gente como quien quería hacerle qué cosa, un bien. Le hacía el bien, ganaba su confianza y luego decía cómo, sígueme. O sea, nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de evangelizar. Ese estilo a veces ya no está dando resultados. Y hay que traer un evangelista de China para que venga, presente un tema, porque la gente no va a venir. Pero la gente va a ir, hermanos, donde sienta la necesidad. Por último, y con esto concluyo, la característica número 8 es las relaciones afectivas. Una iglesia, como tienen ustedes en el lema, ¿cómo es el lema? Amor y fe. ¿Cómo? Oración, fe y amor. El amor es fundamental, hermano. Una iglesia que no se ama entre ellos no va para ningún lado. Pero una iglesia, porque a veces nos amamos entre nosotros, pero el que viene lo dejamos afuera. Una iglesia que abra el círculo para que otros entren. Es una iglesia que habrá que usted le saca a la gente y la gente va a romper la persiana para meterse, porque quiere estar aquí.
O sea, una iglesia que practica el amor, que practica las relaciones afectivas con los otros, no importa de dónde vengan. Yo a veces quisiera que se repitiera lo que cuando en mi adolescencia en mi iglesia se daban unos pleitos de santos y era la gente peleándose por mí y otros jóvenes para llevárselo a comer para su casa. Esa hospitalidad hace falta. Comer juntos, invitarse unos con otros, eso hace falta. Hablar después que salimos, conversar ahí afuera. De hecho, yo me doy cuenta cuando una iglesia es amorosa o no por el tiempo que dura, desde el momento que sale el culto hasta el último que se va. Yo lo calculo. Yo fui una vez a una iglesia que en 3 minutos ya no quedaba nadie. Un limpio. Hoy usted va a esa iglesia y pasa 45 minutos desde el momento que se despide, no importa qué hora termine el predicador hasta que se ve el último, 45 minutos. Porque es una iglesia que se ama. De hecho, esta tarde los estamos invitando a la puesta de sol, porque nuestro tema va a ser secretos para hacer una iglesia amigable con los visitantes. Las iglesias a veces, en su mayoría, no digo esta, pero en su mayoría las iglesias son, vamos a decirlo, ¿cómo sería el término? Para que no me vayan mal a interpretar. Son iglesias duras con el visitante, no lo tratan bien, secas. ¿Y de dónde que se alimenta la iglesia? ¿Cómo es que crece la iglesia? ¿Con quiénes? Con los visitantes. Así que hermano, estas son las 8 características. Me pasé un poquito del tiempo, pero quise explicarle esto. Las 8 características que tienen las iglesias saludables. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Liderazgo capacitador. Ministerio según los dones. Tercero, estructuras funcionales que funcionan. 4, creo que me salté una espiritualidad ferviente. Culto inspirador, grupos pequeños, evangelismo según las necesidades y relaciones afectivas. ¿Sabe usted qué va a pasar con una iglesia donde todos los líderes están preparando a otros? Cuando cada miembro tiene un don y lo practica y hace un ministerio de ese don, donde la gente vive lo que cree, donde la gente abre la iglesia a las 9 de la mañana y hay filas ahí para entrar al culto, de tan bueno que es el culto. Una iglesia donde no hay choque, donde todas las estructuras están enfocadas en la misión de la iglesia. No tenemos escuela sabática por tener escuela sabática, sino para cumplir la misión, la sociedad de jóvenes, los clubes de conquistadores y cada aspecto. Los grupos pequeños se reúnen, se diseminan en toda la ciudad durante la semana y vienen y se reúnen el sábado aquí. Una iglesia donde todo el que llega es bienvenido y es abrazado, es aceptado como es. ¿Usted sabe qué pasaría en una iglesia así? Es una iglesia que experimentaría un reavivamiento. ¿Y queremos un reavivamiento, hermano? Amén. Una iglesia que practica eso es una iglesia que está preparada para irse para el cielo. Así de simple. Bueno, la iglesia de Mella, hermano, actualmente se reúnen más de 400 miembros por la gracia de Dios. La iglesia ganó más de 250 personas a través del bautismo y de otros que fueron captados. Y es una iglesia que ahora mismo tiene doble culto y está apuntando a convertirse en una iglesia de 800 miembros. Hacia allá van ellos. Hacia allá van ellos. Pues una iglesia, le estoy hablando de una iglesia que no es tan vieja como esta, porque es la primera. Va a cumplir ahora 98 años. Ahora en octubre cumple 98 años de existencia esa iglesia. Y está como el primer guandul. Está como el hermano, como el hermano Santiago aquí. Que cuando él me dijo que tenía 94 yo no lo creí. Así que, porque no está en los años, está en el espíritu, en la actitud que se tiene.
Hermanos, ¿ustedes quieren ser una iglesia saludable? Amén. Yo te invito a ponerte de pie en este momento. Cuenta el Señor contigo para que sea una iglesia saludable esto. Entonces ponte de pie. Dios quiere, hermano, hacer grandes cosas en esta iglesia. Y yo te animo para que lo hagas. Para que digas, Señor, ¿en qué puedo ayudar? Aprovechen el tiempo de estadía del pastor Andrés Reyes. Yo le digo a los hermanos, se lo digo a ustedes también. Cuando un pastor viene con la disposición de hacer grandes cosas para Dios, apóyenlo. Que quien va a ser beneficiada, ¿quién es? Es la iglesia. La iglesia es la que sale ganando en todo esto. Habrán cosas, porque mire lo que pasa. A nadie le gusta, a nosotros los seres humanos no nos gusta cambiar, pero es imposible, oiga, es imposible lograr resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre. Nunca va a pasar nada haciendo lo mismo. Cuando usted quiere cosas diferentes, resultados diferentes, debe hacer ¿qué cosa? Cosas diferentes. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque en tu palabra nosotros podemos encontrar que tú has puesto en la iglesia los automatismos para que la iglesia crezca por sí misma. Que tú quieres que la iglesia, Señor, crezca, que alcance a los perdidos, aquellos que no conocen, no te conocen, Dios. Aquí presento delante de ti a la iglesia central de Santiago. Es una iglesia de mucha historia, pero estamos ante una nueva generación, Señor, que está surgiendo. Y queremos que esta iglesia se consagre a ti, junto al pastor Reyes y su familia, y puedan hacer grandes cosas para ti. Que como iglesia principal de este campo pueda marcar el rumbo de las demás. Y que cosas maravillosas y extraordinarias sucedan a partir de ahora. Ahora, Señor, al partir de este lugar, rogamos que tu presencia vaya con nosotros. Que lo que se ha dicho aquí pueda motivarnos, ver qué yo puedo hacer como miembro de la iglesia, cómo puedo aportar mi grano de arena para que las cosas sean mucho mejores. Si hasta ahora han sido buenas, que puedan ser mucho mejores para gloria tuya. Estos favores te lo imploramos, te lo suplicamos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos grandemente al pastor por el mensaje de esta mañana.